Nunca pensé que el mayor éxito de mi vida nacería del mayor acto de traición. Esa noche no tenía por qué ser diferente a cualquier otra. Volví a casa más temprano de lo habitual porque la reunión con el cliente se había cancelado. Era jueves, la casa estaba en silencio y Camila me había dicho que pasaría la tarde con su madre. Aproveché la tranquilidad para preparar unos documentos que necesitaba revisar al día siguiente. Había dejado un cuaderno viejo en el mueble del escritorio de la oficina, o al menos eso creía. Revisé cajones y estanterías hasta que, en un compartimiento bajo una pila de carpetas sin etiquetar, encontré algo que no reconocí de inmediato, una libreta con tapa dura color vino, decorada con pequeños dibujos de mariposas en las esquinas. No era mía, eso era evidente. Tenía el nombre de Camila escrito en cursiva sobre la primera página, y una fecha. Curioso, la abrí, pensando que sería una lista de tareas, una agenda, o tal vez algo de su trabajo. Pero no. Lo que encontré ahí fue una caída libre sin red. Las primeras líneas no parecían fuera de lo común, hasta que llegué al segundo párrafo. Hablaba de una cena improvisada con un tal Tomás, aunque el nombre estaba entre comillas, como si ni siquiera eso fuera real. Describía el lugar, el vino, la risa compartida, y luego, el hotel. Detalles. Todos los detalles. El tono era entusiasta, casi orgulloso. Usaba palabras que no necesitaban aclaración, insinuaciones que no dejaban lugar a dudas. Y si eso no era suficiente, estaba la forma en que hablaba de la intimidad, como si fuera un trofeo más, como si coleccionara conquistas. Volví unas páginas más atrás. Otro hombre. Otro encuentro. Otro capítulo. Cada entrada era más atrevida que la anterior, como si se deleitara en subir el tono. Describía los cuerpos, los momentos, las mentiras que me decía para poder escaparse. Incluso incluía pequeñas notas al margen sobre cómo reaccionaba yo sin sospechar nada. Me llamaba el marido ideal, no como halago, sino como burla. El que nunca pregunta, el que siempre confía. Había una entrada fechada en mi cumpleaños. Esa dolió especialmente. Recordé ese día. Yo le había comprado un libro de poesía, ella se excusó por llegar tarde con un atasco, y luego fingió estar cansada. Ahora leía cómo había pasado la tarde en un motel con alguien que llamaba el de los ojos verdes. No supe cuánto tiempo estuve ahí, leyendo. El corazón me latía lento, pero fuerte, como si mi cuerpo quisiera gritar pero mi mente aún no lo permitía. Cerré la libreta con manos temblorosas. Me quedé mirándola sobre el escritorio, como si pudiera hacerla desaparecer solo con desearlo. Pero no la destruí. No esa noche. Guardé la libreta donde la encontré. Me senté en el sofá, encendí una lámpara y dejé que el silencio se extendiera por toda la casa. El dolor era tan denso que no se podía esquivar. No solo era traición. Era algo más oscuro, más calculado. Era un teatro en el que yo había sido el público y el payaso al mismo tiempo. Me pregunté cuántas personas lo sabían. ¿Cuántos se reían a mis espaldas mientras yo decía que tenía suerte de tener una mujer como Camila? Dormí poco esa noche. No por la tristeza, ni por el coraje. Sino por algo mucho más extraño, una idea. Mientras el reloj avanzaba hacia la madrugada, algo dentro de mí comenzó a acomodarse de forma distinta. No era venganza todavía. Era comprensión. Había leído suficiente como para saber que Camila no escribía solo para desahogarse. Había algo artístico en sus palabras, en su estructura, en su forma de relatar lo que hacía con esos hombres. Y eso, por enfermo que fuera, me dio una ventaja inesperada. En lugar de gritar, de confrontarla, de destruir todo, encendí la computadora. Abrí un documento en blanco. No para escribirle una carta. Para empezar a contar mi propia historia. Porque entendí algo muy simple, Camila había escrito nuestra destrucción con orgullo, creyéndose la autora de su mundo. Pero lo que ella no sabía es que acababa de darle vida al inicio de algo mucho más grande. Una novela. Un ajuste de cuentas. Una verdad disfrazada de ficción. Esa noche no lloré. Solo escribí el título provisional. La otra cara de la lealtad. Y sonreí. Porque algo me decía que esa sería mi mejor obra. Durante los días que siguieron al descubrimiento, Elías no fue el mismo.
Su cuerpo seguía una rutina automática, pero su mente no dejaba de girar alrededor de esas páginas. Cada vez que se quedaba solo, regresaba al cuaderno como si fuese un imán. Lo leía sin pausa, y sin anestesia. Una y otra vez. La traición dolía, sí, pero había algo peor, el orgullo con el que estaba escrita. Camila no solo lo había engañado, lo había documentado como una obra de arte torcida. Elías leía su propia humillación narrada con lujo de detalle, casi como si Camila se burlara de él desde cada línea. Las páginas no eran solo relatos. Eran confesiones vestidas de vanidad. No había culpa, ni remordimiento. Solo una mujer que se sentía dueña de su mundo, que justificaba cada aventura bajo la premisa de merecer algo más. Y él, retratado como una figura pasiva, casi decorativa. El proveedor silencioso. El que la dejaba libre. El que jamás sospechaba. Una entrada en particular lo derrumbó por dentro. No por lo que contaba, sino por cómo lo contaba. Describía una escena de intimidad con un hombre que había sido su compañero de la universidad. Elías recordaba haberlo invitado a casa una vez, durante una cena. Camila lo había elogiado por su conversación brillante, y esa noche había salido a tomar aire tras decir que necesitaba despejarse. Elías, entonces, había pensado que era algo normal. Ahora sabía que esa noche había sido el comienzo de otra historia paralela. Ese era el patrón. Camila mentía con una naturalidad aterradora. Cada excusa que en su momento había parecido insignificante ahora adquiría un nuevo y oscuro significado. Cada me quedé sin batería, cada voy con las chicas del trabajo, cada no te preocupes, todo está bien era en realidad un ladrillo en el muro de la doble vida que había construido a sus espaldas. Pero lo más inquietante no era lo que había hecho, sino el tono con que lo narraba. Había una especie de adrenalina en sus palabras. Se refería a sus conquistas como capítulos de una novela en progreso. Hablaba de tramas secundarias y giros inesperados. Era como si estuviera escribiendo para alguien más. O tal vez, simplemente para ella misma. Y ahí fue cuando todo cambió. Elías dejó de llorar. Dejó de preguntarse por qué. Dejó de intentar entender cómo alguien podía amar y destruir a la vez. Se sentó frente a su computadora, abrió un documento nuevo y comenzó a escribir. No sabía qué nombre tendría la historia, ni cómo terminaría. Solo sabía que esa libreta le había dado la estructura. Los personajes. El conflicto. La traición. Todo estaba ahí, esperando ser convertido en algo más. La protagonista tomó forma rápido, una mujer elegante por fuera, pero podrida por dentro. Inteligente, seductora, peligrosa. Una maestra del disfraz emocional, capaz de mentir con una sonrisa sincera. La esposa perfecta en público, y en privado, un tornado de secretos. El esposo fue aún más fácil de definir, un hombre enamorado, entregado, noble, que creía estar construyendo una vida en común sin saber que todo lo que amaba era una ilusión. Alguien que confundía estabilidad con felicidad. Un hombre que descubriría tarde que había estado casado con una actriz de alto nivel, experta en fingir amor y placer. Elías no copió las historias palabra por palabra. Cambió nombres, fechas, contextos. Los hoteles se convirtieron en bares escondidos. Las oficinas, en cafés. Los amantes, en sombras sin rostro que representaban lo mismo, la facilidad con que ella manipulaba a quien quisiera. Las escenas de intimidad no eran vulgares ni explícitas. Eran crudas. Incómodas. Escritas desde la perspectiva de alguien que ya entendía lo que había detrás, el vacío. La ausencia total de amor verdadero. Cada excusa que ella usaba se volvió una escena clave. Cada mentira, una línea de diálogo interior que revelaba más de lo que ocultaba. Elías escribía sin pausa, como si su alma se vaciara a través del teclado. No era solo catarsis. Era construcción. Estaba creando algo con estructura, con fuerza narrativa, con sentido. No una venganza, todavía. Pero sí una forma de tomar el control. Camila había dejado su historia escrita, creyendo que nunca sería leída. Él estaba escribiendo la suya para que el mundo la conociera. Y lo curioso era que, mientras más escribía, menos dolía. El dolor no desaparecía, pero se transformaba.
Se volvía combustible. Inspiración. Cada página era una cicatriz que tomaba forma de arte. Cada párrafo, una gota de dignidad recuperada. No quería hundir a Camila. Quería demostrar que, incluso desde la peor humillación, un hombre podía reconstruirse sin gritar, sin violencia, sin venganza sucia. Su historia no sería un panfleto de odio. Sería una novela poderosa, humana, sincera. Una donde muchos podrían verse reflejados. Donde la traición no fuera solo un giro dramático, sino el punto de partida hacia una nueva identidad. Mientras la ciudad dormía, Elías escribía. Mientras Camila seguía creyéndose intocable, él tejía lentamente una red invisible. Una que no atraparía cuerpos, sino conciencias. Sabía que algún día, cuando esa novela viera la luz, alguien leería entre líneas. Y ella, también. Y entonces, lo entendería todo. Cuando Elías terminó el manuscrito, no lo sintió como una victoria. Fue más bien un alivio silencioso, como si por fin hubiera exhalado todo lo que había cargado en el pecho. No pensaba en fama, ni en justicia. Ni siquiera pensaba en Camila. Solo quería soltar el peso y cerrar el capítulo. Envió el archivo a una editorial pequeña, casi por inercia. La había encontrado navegando una madrugada de insomnio. No esperaba respuesta. Pero semanas después, lo llamaron. Les había gustado. ¿Mucho? Le pidieron un título. Sin dudarlo, propuso la otra cara de la lealtad. Lo aprobaron al instante. El proceso fue rápido. Elías apenas participó. Corrigió algunas pruebas, eligió una portada sobria, firmó los documentos legales. Entre ellos, un apartado que protegía a cualquier inspiración de posibles reclamos, dejando en claro que todo era ficción. Sonrió al leer esa cláusula. Irónicamente, Camila ya lo había firmado antes, sin leerlo, meses atrás cuando él le pidió que autorizara el uso de experiencias reales, para un proyecto literario que jamás pensó que avanzaría. Cuando el libro salió, Elías no dijo nada. No publicó nada en redes. No avisó a amigos ni familiares. Solo dejó que flotara en el aire como una botella en el mar. Y entonces, ocurrió algo que nadie, ni siquiera él, vio venir. Primero fue una reseña pequeña en un blog de lectura. Luego un vídeo en TikTok, donde una joven lloraba frente a la cámara, diciendo que la historia le había arrancado el alma. Después, llegaron los memes, los fragmentos compartidos, las citas subrayadas. Clubes de lectura comenzaron a recomendarlo como lectura obligada para entender el daño silencioso que puede causar la traición emocional. La protagonista, esa mujer hábil para mentir y fingir amor, se volvió una figura odiada. Y amada, en secreto, por lo bien escrita que estaba. Algunos lectores la defendían, otros la destruían, pero todos coincidían en algo, era tan real que dolía. Los hombres, especialmente, comenzaron a compartir el libro entre ellos. Con discreción. En silencio. Se lo recomendaban con una mirada, como si hubieran encontrado un testimonio escrito de algo que muchos sentían pero pocos sabían cómo poner en palabras. Las ventas se dispararon. La editorial no lo podía creer. Lo reimprimieron 3 veces en un mes. Pronto llegaron las entrevistas, los correos de periodistas, las propuestas para traducirlo a otros idiomas. La otra cara de la lealtad había dejado de ser una novela. Se había convertido en un fenómeno. Y mientras todo eso ocurría, Camila no tenía idea. Hasta que una tarde, mientras tomaba café con unas amigas, una de ellas sacó un libro de su bolso y empezó a hablar del personaje más fría y egocéntrica que había leído en años. Se rieron. Lo comentaron. Hasta que alguien, en tono casual, dijo que esa protagonista le recordaba a alguien. Camila preguntó a quién. El silencio que siguió fue suficiente para que su sonrisa se desdibujara. Esa noche, compró el libro. Al principio lo hojeó con desinterés. Pensó que sería una novela más, una de esas que prometen mucho y entregan poco. Pero al leer las primeras páginas, sintió un nudo en el estómago. Reconocía la forma en que pensaba esa mujer. Su lenguaje. Sus excusas. Los pequeños juegos que usaba para salirse con la suya. Pasó la mitad del libro intentando convencerse de que no podía ser casualidad.
Hasta que leyó un pasaje casi idéntico al que había escrito en su diario. Una frase específica, una comparación exacta. Un recuerdo transformado en literatura. Un amante rebautizado, pero inconfundible. Las entradas que ella creía enterradas en una libreta olvidada ahora brillaban bajo los focos de una novela que leía medio país. No solo era ella. Era su voz. Su mirada. Su mundo distorsionado, impreso y celebrado. El golpe no fue inmediato. Fue lento, como una brasa que arde sin llamarada. Empezó a revisar el libro con frenesí, buscando más coincidencias, más pruebas. Y las encontró. Una tras otra. Detalles que solo ella podía identificar. Momentos exactos, giros de frases, situaciones tan personales que resultaban imposibles de inventar. Se sintió desnuda. Expuesta. Pero lo más devastador no fue eso. Fue el hecho de que nadie más se diera cuenta. Todos hablaban de la historia como si fuera una gran ficción. Nadie sabía que era real. Que ella era la villana. Y Elías, ese esposo al que había llamado aburrido, predecible y fácil de engañar, era ahora un autor exitoso. Sin mencionar su nombre, sin decir una palabra en su contra, la había convertido en un personaje eterno. Mientras la novela escalaba listas de ventas y era invitada a programas de televisión, Camila comenzó a desmoronarse por dentro. El daño no estaba en lo que se decía explícitamente, sino en lo que estaba implícito. En el hecho de que la historia había llegado al corazón de miles, sin necesidad de decir que era real. Porque se sentía real. La ironía la aplastaba. Su ego, tan grande, tan blindado, no pudo resistir la verdad disfrazada de ficción. Lo que escribió con orgullo ahora era lectura pública. Y lo peor era saber que no podía hacer nada. No había nombres. No había pruebas. Solo la certeza de que alguien la había retratado mejor de lo que ella jamás podría haberse descrito. La humillación fue elegante. Precisa. Sin un solo insulto. Y Elías, desde la sombra, no celebraba con rencor. Solo observaba en silencio, sabiendo que había logrado lo que muy pocos consiguen: hacer justicia sin ensuciarse las manos. Porque a veces, la pluma duele más que la espada. Y la otra cara de la lealtad no era solo una novela, era un espejo. Uno que Camila jamás podrá dejar de mirar. Camila tardó semanas en reunir el valor para enfrentarlo. La rabia hervía bajo su piel, alimentada por la impotencia de ver su reflejo, página tras página, convertido en entretenimiento para miles. Lo que había sido su vida oculta, ese diario íntimo escrito con vanidad y crueldad, ahora era una novela exitosa, comentada por lectores que la odiaban sin saber quién era. Lo peor no era el juicio público, sino la verdad en la que se basaba. Cada palabra era un espejo deformante, pero exacto. Cuando por fin apareció frente a Elías, no llegó con tristeza ni arrepentimiento. Llegó con furia. Quería explicaciones, gritar, exigir que retirara el libro, amenazar con abogados o demandas. Pero él no alzó la voz. No se defendió. Solo sacó un sobre. Dentro, un documento impreso con su firma. Era el mismo que había firmado meses atrás, cuando Elías apenas comenzaba a escribir. Un permiso, redactado con lenguaje técnico, donde ella autorizaba el uso de experiencias personales como material de inspiración literaria. Ella lo había firmado sin leer. Pensó que era otro proyecto muerto de su esposo frustrado. Algo simbólico, una manera de sentirse escritor, como cuando escribía cuentos y los guardaba en un cajón. Nunca imaginó que aquel papel tendría valor. Nunca creyó que el proyecto avanzaría. Y ahora, ahí estaba, leyendo su propia condena firmada por voluntad propia. Desde ese momento, supo que no tenía escapatoria. Elías no necesitó gritar. No la expuso públicamente, no dio nombres, no buscó venganza abierta. Solo escribió. Y ahora, cada vez que Camila entraba a una librería, su humillación la recibía desde las estanterías. Las portadas apiladas de la otra cara de la lealtad brillaban bajo los focos de novedades. Algunas llevaban etiquetas de más vendido, otras estaban firmadas por el autor. En cada vitrina, en cada feria, en cada escaparate, su miseria se vendía como arte. Los clubes de lectura la despedazaban sin piedad.
En redes sociales, las lectoras publicaban frases subrayadas, analizaban la psicología de la protagonista, se preguntaban si alguien así podía existir. Algunos especulaban si la novela era autobiográfica. Otros juraban que sí. Lo cierto es que, aunque nadie sabía su identidad, muchos comenzaron a hacer conexiones. Gente cercana. Vecinos. Antiguos amigos. Y eso fue suficiente para empezar a murmurar. Camila empezó a notarlo en los silencios incómodos. En las miradas que antes eran cálidas y ahora se volvían evitativas. Algunas amigas dejaron de llamarla. Otras cancelaron planes sin explicaciones. En eventos sociales, su presencia provocaba tensión. Nadie decía nada directamente, pero la distancia era evidente. Como si todos la hubieran leído sin decirlo. Como si supieran. Su círculo se redujo. Las risas que antes compartía con ligereza se volvieron ecos incómodos. El teléfono dejó de sonar. Las redes sociales se llenaron de indirectas que no podía ignorar. La ciudad no necesitó confirmación para sospechar. Porque cuando una historia se siente demasiado real, el público no necesita pruebas. Solo indicios. Y Camila, sin querer, tenía todos. Mientras tanto, Elías recorría otro camino. Uno opuesto. Invitado a ferias del libro, entrevistado por medios que querían saber más sobre esa novela que tocaba fibras tan profundas. Participaba en podcasts donde hablaba del proceso de convertir el dolor en creación. No mencionaba a nadie. No acusaba. Solo hablaba de emociones, de traición, de redención a través de la escritura. Su voz era serena. Su presencia, genuina. Y eso, más que cualquier escándalo, le ganaba el respeto del público. Los lectores lo veían como alguien que había transformado una experiencia devastadora en una obra que hablaba por muchos. Cada entrevista generaba más ventas. Cada palabra suya resonaba con más fuerza. No buscaba fama. Pero llegó sola. Camila lo miraba desde lejos, impotente. En sus redes aparecían clips de entrevistas donde Elías hablaba sobre el perdón, sobre el proceso de sanar, sobre cómo la ficción puede reflejar verdades más intensas que la realidad. Él no mencionaba su nombre, ni daba detalles que la expusieran. Y, sin embargo, era como si la estuviera desnudando lentamente ante todos, sin tocarla. Sin siquiera mirar en su dirección. Eso era lo que más la consumía, la elegancia con la que él la había destruido. Ella, que se creía superior, terminó reducida a un personaje odiado por desconocidos. Él, al que llamaba mediocre y predecible, era ahora un autor reconocido. No por escándalo, sino por talento. No por venganza, sino por verdad. La ciudad, antes un escenario de comodidad para Camila, se volvió un teatro de susurros. Algunos especulaban abiertamente. Otros solo la miraban con ese gesto de quien cree saber algo pero no lo dice. El vacío alrededor de ella crecía. Y lo peor era que no podía defenderse sin delatarse. Intentó acercarse a algunos conocidos. Buscar apoyo. Negar sutilmente. Pero la desconfianza ya estaba sembrada. Las personas que antes le sonreían, ahora la analizaban. Y su mundo, ese que había construido entre mentiras, apariencias y falsas amistades, comenzó a desmoronarse sin ruido, pero con firmeza. Elías no levantó una mano. No envió un solo mensaje. No publicó una frase hiriente. Solo escribió un libro. Uno que ya no era solo suyo, sino de miles de personas que encontraron en esas páginas una verdad que les había sido negada. Hombres que comprendieron que no estaban solos. Mujeres que vieron el daño que puede causar una mentira disfrazada de amor. Lectores que se emocionaron, lloraron, y compartieron. Camila perdió todo sin que nadie la atacara directamente. Y esa fue la genialidad de Elías, no necesitó venganza para ganar. Solo una historia que, por más ficticia que pareciera, era imposible de ignorar. Porque el dolor, cuando se convierte en arte, ya no pertenece al que lo sufre, sino al mundo que lo reconoce. Y para Camila, no hubo mayor castigo que ver cómo su vida se volvió una lección, sin que nadie supiera su nombre, pero todos comprendieran su historia. No hubo portazos. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Elías nunca cayó en el juego de la confrontación.
No insultó, no suplicó, no vengó con violencia. Solo escribió. Y escribió bien. Camila, en cambio, terminó atrapada en una prisión que ella misma decoró con vanidad. Un espejo literario que no podía romper, porque mientras más lo negaba, más se convencía de que era suyo. La protagonista de una historia que no llevaba su nombre, pero que todos podían oler como si fuera perfume derramado en una habitación cerrada. Elías no la mencionó en entrevistas, ni en redes, ni siquiera en las conversaciones privadas que mantenía con sus nuevos colegas del mundo editorial. Mantuvo la elegancia de quien sabe que el tiempo y la verdad tienen más filo que cualquier palabra dicha con rabia. Y sin embargo, su historia viajó más lejos de lo que jamás imaginó. Las ferias del libro comenzaron a invitarlo como autor revelación. Su mesa era una de las más concurridas. Personas de todas partes le agradecían por haber escrito lo que muchos hombres callaban. Mujeres, incluso, lo abrazaban por mostrar una cara de la traición que no solía verse, la del hombre bueno que lo pierde todo sin saber por qué. Los medios también se interesaron. Una cadena nacional lo invitó a una entrevista en vivo, en horario estelar. El conductor, con una sonrisa cómplice, le lanzó la pregunta que todos querían hacer: si la otra cara de la lealtad se basaba en hechos reales. Elías no titubeó. Solo sonrió con esa mezcla de calma y dolor que solo quien ha sobrevivido puede sostener sin derrumbarse. Respondió con elegancia, dejando que cada palabra se cargara de significado sin necesidad de explicaciones literales. Dijo que la inspiración había llegado desde un lugar oscuro, uno que lo había marcado profundamente, pero que, irónicamente, también le dio luz. Esa respuesta se volvió viral. Un fragmento de la entrevista comenzó a circular en redes con millones de reproducciones. La frase apareció impresa en tazas, libretas, camisetas. La gente no necesitaba más detalles. Comprendían el mensaje porque la emoción con la que fue dicho no dejaba lugar a dudas. Mientras Elías viajaba por el país con su libro, dando conferencias, firmando ejemplares, compartiendo experiencias con otros escritores, Camila se deshacía en silencio. No solo porque la novela la había retratado con precisión quirúrgica, sino porque había algo aún más cruel en todo aquello, la dignidad con la que él la había dejado atrás. Ni una sola palabra ofensiva. Ni una publicación impulsiva. Ni una indirecta. Solo una historia que ardía como fuego lento. Un texto tan doloroso como hermoso, que la mostraba tal cual era sin decir nunca su nombre. La vida de Camila se volvió un susurro incómodo. Ya no podía caminar con la frente en alto. En cada mirada sentía el juicio, aunque no viniera. En cada conversación superficial, buscaba signos de sospecha. Algunas personas la evitaban con discreción. Otras simplemente la trataban con una frialdad distinta, como si ya no pudieran fingir lo que antes disimulaban con facilidad. Sus amistades, las pocas que quedaban, empezaron a desaparecer. Las oportunidades laborales se volvieron más escasas. Su imagen, antes tan cuidada, ahora parecía desenfocada. Incluso su propia familia se mostraba distante, como si no supieran muy bien cómo defenderla. Como si también hubieran leído el libro. Camila trató de reconstruir su vida, pero el problema no era la historia de Elías. Era lo que revelaba. Porque más allá del relato, lo que todos percibían era la verdad emocional que se desprendía de cada página. Esa verdad que no se puede esconder detrás de excusas, ni limpiar con discursos. Mientras tanto, Elías encontraba un nuevo equilibrio. Compró un departamento pequeño, acogedor, en una ciudad distinta. Lo amuebló con calma, sin apuro, eligiendo cada objeto como quien vuelve a aprender qué le gusta y qué no. Ya no pensaba tanto en el pasado. Pensaba más en lo que venía. En sus próximos libros. En las historias que podía contar desde la experiencia, pero sin rencor. No necesitaba seguir escribiendo sobre Camila. Lo había hecho una vez, y fue suficiente. Sus lectores le enviaban mensajes constantemente. Hombres que compartían sus propias vivencias de traición. Hombres que lloraban al verse reflejados en aquel personaje que Elías había creado sin venganza, pero con absoluta honestidad. También mujeres, muchas, que decían haber entendido por fin lo que sentía un hombre herido, no por violencia, sino por abandono emocional. La otra cara de la lealtad pasó de ser un fenómeno literario a convertirse en parte de la conversación cultural.
Universidades lo analizaban. Profesores lo recomendaban. Y en todas partes, la pregunta seguía flotando, ¿fue real? Él nunca respondió con precisión. Nunca negó, nunca confirmó. Solo repetía que a veces, la ficción nace de las heridas más profundas, y que escribir no era para él un acto de catarsis, sino de transformación. Esa fue su verdadera victoria. No haberla destruido, sino haberse reconstruido sin ella. No haberse convertido en alguien peor, sino en alguien más completo. Camila lo supo tarde. Cuando por fin entendió que su traición, esa que escribió con soberbia en un cuaderno escondido, no solo había sido descubierta, había sido inmortalizada. Y no como una hazaña, sino como un recordatorio. Un legado. Uno que no le pertenecía. Porque la historia que ella vivió creyéndose intocable se convirtió en la obra que Elías regaló al mundo. Y en ese regalo, sin nombre, sin fecha, sin rostro, estaba encerrado para siempre su verdadero reflejo. Uno que ningún espejo físico podría mostrar con tanta claridad como lo hizo la pluma de él. Y así, sin buscarlo, sin desearlo, Elías logró lo impensable, convertir la herida en fuego, y el fuego en luz.